tomarme en cuenta para contar lo que fue mi vida sin mi Señor Jesús y dónde me tiene ahora. Bueno, mi fraterno ya dio mis generales. Mi nombre es Isidro de Jesús Romero Aguilar. Nací un 10 de mayo de 1970 en el departamento de Santa Ana, El Salvador. Soy salvadoreño de nacimiento y me denomino hondureño de corazón. Yo siempre digo que mi Señor me trajo a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra de bendición y de prosperidad. Eso ha sido Honduras para mí. Y en el transcurso del testimonio usted se dará cuenta el por qué hablo de esa manera de Honduras. Mi fraterno, yo siempre he dicho que todos tenemos algo que contar en esta vida. Unos nacidos en cuna rodeado de rosas, desperdiciaron las oportunidades y luego les toca que venir a contar cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo que trabajar para volverlos a restablecer. Algunos nos tocó nacer solo con las espinas, pero de igual ahí viene también la misericordia y el amor de Dios y nos toca venir a contar cómo Dios nos rescató. En el caso mío, yo siempre he dicho que mi cuna no solamente tenía espinas, sino que tenía cactus y algo otras cosas alrededor. Y usted dirá, bueno, ¿por qué habla de esa manera? Mire, mi fraterno, mi vida empezó a convertirse en una vida bastante difícil a la edad de los 4 años. Un día miro a mi padre salir con una maleta, no entendía lo que pasaba. Todas las tardes salía al patio de la casa a esperarlo, pero nunca más volvió. Entonces eso de alguna manera me marcó porque me preguntaba, bueno, ¿y mi padre por qué se fue? ¿Por qué nos abandonó? Unos días después, mi madre aparece con otra persona a la que ella pretendía que le dijéramos padre. Pero yo ya tenía reconocimiento de que tenía un padre y me empecé a rehusar aquella petición de mi madre. Eso empezó a generar un conflicto conmigo, un conflicto con aquella persona que había llegado y que hasta con mi madre. Aquel hombre era un hombre bien agresivo, era un hombre bien prepotente, un hombre con un carácter bien fuerte. Y recuerdo que una mañana de un 2 de junio de 1976, yo recién acababa de cumplir 6 años, cuando miro salir a aquel hombre con su machete en la mano, enfurecido, con un odio, y empezó a machetear a mi madre en la cabeza, quitándole la vida en mi presencia. Eso me marcó de una manera muy difícil porque poder ver a mi madre ensangrentada en el suelo y no poder hacer nada por ella. Y en ese momento empecé a conocer 2 clases de odio. Uno, contra mi padre, porque lo empecé a culpar que si él hubiera estado ahí, eso no le hubiera pasado a mi madre. Y lo otro, empecé a creer y a pensar que todos los padrastros eran asesinos. En ese momento pasamos a cargo de mi abuela, ya una anciana bastante mayor. Y cuando le digo pasamos es porque yo soy el segundo de 4 hermanos. Mi hermana menor apenas tenía 8 meses de nacida cuando eso pasó. Era producto de aquella relación que mi madre llevaba. Y mi abuela decidió llevarnos a un pueblo a vivir con unos hijos de ella. Pero cuando llegamos a aquel lugar, desde que nos vieron llegar, empezamos a recibir aquel desprecio, aquel rechazo. Oíamos cuando le decían a mi abuela, mira mamá, para ti hay espacio aquí, pero estos hipotes vienen de alimentación y aquí no hay para ellos. Pero a súplicas de mi abuela, pues nos permitieron quedarnos en aquella casa, pero nos tiraron a la parte de atrás. Ese era el gallinero. Nos asignaron las camas, eran unas cajas de cartón. Nos asignaron las cobijas, unas bolsas plásticas. Y nos tocó que empezar a pelear con cerdos, gallinas y patos espacios para poder dormir. Aquella situación se fue poniendo bien complicada, bien difícil. Una miseria, un desprecio, un rechazo. Cuando comíamos un tiempo al día, créamelo, mi fraterno, que había habido bendición. Cuando tengo 9 años de edad, ya cansado de aquel sufrimiento, digo yo, voy a ir a buscar a mi padre y contarle que estamos sufriendo y que por lo menos se digne en ayudarnos. Y recuerdo que me habían dicho que mi padre tenía un puesto de cocos en un parque. Y una mañana, sin decirle nada a nadie, decidí salir a buscarlo. Y llegué al lugar donde me habían dicho.
Y efectivamente, ahí había un vendedor de cocos. Y me fui acercando a aquel lugar, pero el carretón estaba rodeado de mucha gente. Y cuando me pude acercar y colarme en medio de la gente, me voy percatando que era mi padre el que estaba embrocado en su carretón de cocos. Lo acababan de asesinar de 5 balazos en la espalda. Eso me terminó de marcar, de llenar de decepción, de más odio. Había algo internamente que me decía, mira, se lo merecía por haberte abandonado. Pero había otra parte que me decía, es tu padre, tienes que llorar por él. Y mire, mi fraterno, en ese momentito empezó un tormento bien difícil, empezó una situación bien difícil. Me tocó que empezar a cargar con aquel odio, con aquel resentimiento. Llegó un momento en el cual, mis fraternos, el odio, la desesperación era tan grande que me empecé a volver un niño rebelde, me empecé a volver un niño amargado, me empecé a volver un niño con una situación bien complicada, pero en aras de salir adelante, regresé al pueblo donde mi tío, regresé al pueblo donde ellos, pero quiero decirle, mi fraterno, que cuando llegué a aquel lugar, mis tíos vieron mi actitud, mis tíos vieron aquella situación en la que estaba pasando y inmediatamente le dijeron a mi abuela, mamá, este cipote ya trae un carácter diferente, este cipote ya viene con una situación diferente, aquí ya no se puede quedar en la casa. Y recuerdo que ese día pues me tiraron a la calle, aquí en Honduras se le conoce como los pachangueros, en El Salvador les decimos vagabundos. Ese día me tocó convertirme en un vagabundo, sin tener un lugar donde ir a dormir, sin tener una casa donde llegar, sin tener alguien que me preparara un alimento. Empecé a dormir en parques, empecé a dormir en terminales donde me agarraba la noche, pues ahí dormía. Empecé a llegar a los semáforos, a limpiar vidrios para conseguir alguna moneda para comer. Por las mañanas levantarme temprano, ir a buscar comida, pero no era a los comedores ni a los restaurantes, sino que me tocaba ir a los barriles y a los basureros a ver qué había botado la gente. Aquella vida se va convirtiendo en más miseria. Empezó un odio más a apoderarse dentro de mí, que fue el odio contra la sociedad, porque la sociedad castiga de una manera como usted no tiene idea. Ahí en la calle usted encuentra quien le regale un cigarro, quien le regale una cerveza, un trago, pero no encuentra quien le dé un plato de comida. Recuerdo cuando limpiaba un vidrio de un carro y miraba que la gente abría la ventana y yo salía corriendo y decía, me van a dar una moneda. Sacaban un cigarro encendido y me lo ponían en la palma de la mano y me quemaba la mano. Y eso me empezó a crear un odio contra la sociedad. Con los días me entero que a mi padre lo habían asesinado los militares de mi país. Y eso me empezó a generar un odio contra los militares. Hubo otro odio que empezó a entrar en mi corazón y fue que yo miraba todos los días que mi abuela se levantaba a las 4 de la mañana, encendía un radio y en ese radio había un hombre que hablaba de un Dios bueno, de un Dios de amor, de un Dios de misericordia. Pero yo me empecé a preguntar y decía, si ese Dios es tan bueno, tan lleno de misericordia, ¿dónde estaba cuando mataron a mi madre? ¿Dónde estaba cuando mataron a mi padre? Al no recibir una respuesta en ese momento, empecé a resentirme con Dios y con el caminar de los días, aquel resentimiento se empezó a convertir en odio. Mi fraterno crecí odiando padrastros, crecí odiando militares, crecí odiando a la sociedad, crecí odiando a Dios. Era una bomba de tiempo con aquel corazón lleno de odio, con sed de venganza. Cuando tengo 13 años de edad, recuerdo que mi vida da un giro de 180 grados. Habíamos un grupo de cipotes que nos habíamos apropiado de un semáforo que en un extremo nos quedaba la Universidad Nacional de El Salvador y en el otro extremo nos quedaba un hospital de niños. Y nos habíamos apropiado de ese semáforo porque los jóvenes de la universidad de alguna manera son bastante dadivosos y conseguíamos de ellos comida, ropa, muchas cosas que nos regalaban.
Y en el hospital nos íbamos a meter a los basureros y sacábamos los yesos que le habían quitado a los niños y se los poníamos a algunos de los cipotes que ahí andaban, se lo amarrábamos y con ese yeso pedíamos y dábamos más lástima y conseguíamos más. Y fíjese que un día estamos el grupo de cipotes ahí sentados, salieron de la universidad unos jóvenes. Como ya estábamos acostumbrados a tratar con ellos, pues no sentimos ninguna desconfianza. Aquellos jóvenes nos pidieron que los siguiéramos a la universidad. Y salimos detrás de ellos, llegaron a un edificio y nos llevaron al sótano de ese edificio. Y cuando estamos ahí abajo, esos jóvenes se identifican y dicen que ellos formaban parte de una célula de la guerrilla llamada Comandos Urbanos y que en ese momento querían que nosotros formáramos parte. Yo recuerdo que muchos de mis compañeritos, mire, salieron corriendo asustados. Pero a mí en ese momento me brillaron los ojos, mi fraterno, porque esa era la oportunidad que yo andaba buscando para poder vengar la muerte de mis padres. Recuerdo que las primeras palabras que esos jóvenes empezaron a meter en mí fue a alimentar el odio que yo andaba. Y me dijeron, mira Isidro, empezá a matar uno por uno los padrastros hasta que caiga el que mató a tu mamá. Y la idea, créame, lo que me encantó. Me dijeron, mira, como no conoces el militar que mató a tu papá, entonces empecé a matarlos a todos, que el 13 va a caer. Y también la idea me encantó. Y empecé a practicar aquello, empecé a hacerle daño a mucha gente que no se lo merecía, simplemente por llevar el sobrenombre de padrastro o militar. A mí no me importaba si eran buenos o eran malos, para mí eran mis enemigos y tenían que morir. El trabajo que hacíamos en ese grupo era sencillo. Nosotros, un grupo de cipotes, entrábamos a las 9 de la noche allá al sótano de la universidad, nos equipábamos con el armamento, se nos daban las órdenes de lo que había que ir a hacer. Eran veces que ir a botar postes, ir a quemar buses, ir a sacar personas que le estaban haciendo la vida imposible a algún amigo, algún familiar y algún guerrillero. Regresábamos 2, 3 de la mañana, entregábamos el equipo y salíamos a ponernos nuevamente en el semáforo que estábamos pidiendo. Nunca las autoridades se daban cuenta que esos cipotes que estaban ahí en el semáforo habían sido los mismos que habían hecho los desórdenes en la noche. Así operaba la guerrilla en mi país. Recuerdo una mañana, estoy sentado en aquella cuneta. Hay una voz que está pegando en mi mente que me dice, Isidro, vos no servís para nada, nadie te quiere, acabá con esta vida de desgracia que llevas, entrá allá a la universidad, vas al sótano, sacá la pistola y te pegas un tiro y con eso vas a resolver todo. Y mire, mi fraterno, a esa voz le estaba poniendo atención cuando de repente tengo un hombre parado al frente. Ese hombre se me queda viendo, un anciano, y me pregunta, me dice, cipote, me dice, ya días que te miro acá, ¿acaso no tenés familia? Le digo la verdad que no. Mire, aquel hombre, mi fraterno, no se fijó en la bolsa de pegamento que tenía en mi mano. Aquel hombre no se fijó en mi aspecto de delincuente, mi suciedad. Y recuerdo que me dijo, mira, yo trabajo en una empresa a 2 cuadras de aquí, presentate mañana ahí porque quiero que empeces a trabajar conmigo. Y yo viví en aquella oportunidad y así lo hice. Al día siguiente me presenté y así fue. Empecé a trabajar con aquel hombre como ayudante. El hombre trabajaba en una empresa justo también frente a un portón de la universidad, o sea que no me alejaba mucho de mi centro de operaciones. Pero mira cómo Dios va armando el paquete. Yo con lleno de odio, de resentimiento, sed de venganza, con aquel deseo de hacer daño. Con aquel hombre nos mandaron a Nicaragua a realizar un trabajo. En el hotel donde nos quedamos hospedados, yo encontré un librito muy bonito. En la pasta decía, la gente más feliz de la tierra. Mire, ese libro me impactó mucho, mi fraterno, porque para ese momento yo conocía el desprecio, el rechazo, yo conocía todo lo malo que usted se puede imaginar, pero la felicidad no la conocía. Al ver aquel libro, digo yo, si esta gente existe, yo quiero conocerlos, y agarré el libro y lo empecé a hojear. Él habla de la historia de nuestro fundador, pero a mí me impactó tanto que lo agarré, lo metí en mi maleta y me lo robé y me lo traje de aquel hotel.
Llegué a mi país, continúo con mi vida de desorden, mi vida de destrucción. Intento formar mi primer matrimonio y cosa que no me funcionó porque la palabra amor yo no la conocía. Venía de un hogar donde mi padre nos había abandonado. Venía de otro hogar donde mi tío tenía 2 mujeres en la misma casa y los fines de semana, cuando se terminaba aquel garrafón de chicha, agarraba a las mujeres del pelo y las arrastraba por la calle y yo decía, wow, decía yo, mi tío sé que es un macho, cuando sea grande yo quiero ser como él. ¿Verdad? Aparte que en la guerrilla me educaron y me enseñaron que todo problema se resuelve con el grito, con el golpe y con el arma. Y eso es lo que traté de implementar en aquel matrimonio. Esa pobre mujer, una palabra de amor, una palabra de ternura, creo que nunca la recibió. Yo dormía con una pistola debajo de la almohada, con una debajo de la cama y 2 granadas colgadas en la ventana. Porque me habían enseñado y me habían entrenado que si me llegaban a buscar en la noche, me podían matar, pero unos cuantos me los llevo, sin importarme, sin explotar una granada. Me iba a llevar a mi esposa, me iba a llevar a mi hijo, o sea, eso es lo que menos se me ocurría por mi mente. Era tan perturbador aquel odio que no me dejaba ver claro. Destruyo aquel matrimonio, quedo solo. Cuando quedo solo, yo considero, fíjese, que Dios me mandó una segunda oportunidad. Apareció una muchacha en mi vida. Empezamos a hacernos novios, empezamos a tener una relación. La madre de esa muchacha iba a una iglesia. Y viene esa señora y empezó a insistir y le decía, decile a Isidro que vaya con nosotros a la iglesia. Yo le decía, decile a tu mamá, pero con palabras despectivas, ¿va? Que me invite donde quiera, pero donde esos locos brinca, brinca, yo no voy. Para ese entonces mi situación económica ya había mejorado. Para ese entonces ya había crecido en la organización, ya era líder, ya manejaba una 38 y una 9 milímetros en la cintura. Para ese entonces ya se me había olvidado que había comido en los basureros, que había dormido debajo de las bancas de un parque. Para ese entonces me creía Superman. Mi ego, mi arrogancia había crecido. Yo decía, hoy van a saber quién es Isidro, porque el que no me respete, lo hago que me respete. Y esa era, en esa actitud andaba. Aquella señora, mi fraterno, era la madre de mi novia en ese momento y yo le faltaba el respeto como usted no tiene idea. Recuerdo una tarde, voy a visitar a la muchacha a la casa, ella me está esperando en la puerta con una gran sonrisa, ya me había enamorado de ella. Y de adentro se escucha un grito que dice, decile a Isidro, dice, que si no va con nosotros a la iglesia, a esta casa no entra más. Mire, se me empezó a poner todo el cuerpo caliente y empieza algo a pegar en mi cabeza que me decía, Isidro, allá adentro hay una mujer que te está faltando el respeto. Ahí andan 2 pistolas en la cintura. Entra y pégale un tiro, demostrarle quién manda. Pero me le quedaba viendo a la cipota y había otra parte de mí que me decía, Isidro, si le haces daño a la señora, perdés con la cipota. Y ya me había encariñado de ella. Y en ese pleito, no sé ni cómo le dije a la cipota, decirle a tu mamá, pues que el domingo voy a ir con ustedes a la iglesia. Y así fue, mi fraterno. Mire, me llevaron a una iglesia muy bonita, muy preciosa, para que aquella cantidad de hombres y mujeres de saco era una alegría. Yo era el único amargado cara de tubo en aquel lugar. Y cuando miro toda esa gente alegre, le digo a la cipota, mira, le digo, tajo de haraganes como nunca han sufrido, solo para andar pelando los dientes sirven. Y va saliendo un hombre que decían que era el líder de aquel lugar con una gran cadena de oro colgada en el cuello. Y me le quedo viendo y le digo, mira, le digo, ni andan tus diezmos colgados. Si usted me pregunta qué hablaron ese día, no me acuerdo, porque fui a juzgar, a criticar, a señalar. Yo salí peor de ese lugar viendo tanta felicidad y yo no poderla disfrutar. Pero por llevar la fiesta en paz con aquella señora y aquella cipota y estaba los domingos, y era que incómodo porque las sillas eran metálicas y yo con una 9 milímetros y una 38 en la cintura en aquel lugar. Pero aquella muchacha también un día se cansó del maltrato, del sufrimiento que le daba y un día me abandonó. Cuando me quedo solo, empiezo a llegar a aquel lugar solo. No iba con la intención de ir a escuchar palabras de Dios. Yo decía, esta cipota un día se va a dar cuenta del error que cometió de haberme abandonado. Quiero estar aquí para que me mire. Y yo sé que cuando me vea va a pegar una carrera y se va a venir a acordar del cuello y me va a venir a pedir perdón por haberme dejado.
porque yo irla a buscar y pedirle perdón. A mí me habían enseñado y me habían educado en la guerrilla que los hombres, los machos no piden perdón. Entonces yo llegaba con esa intención. Pero fíjese que un día, voy entrando a aquel lugar, el hombre que está parado en el podio dijo unas palabras bien interesantes. Si tú tienes un problema, dijo, que no puedes resolver, dijo, yo te invito a que hagas un trato con Dios, dijo, y Dios te lo resuelve. Fíjese que no sé por qué esas palabras causaron algo en mí. Y recuerdo que de una manera burlona me quedé viendo para arriba el cielo de aquel lugar y le dije, ajá, Señor, le dije, si en realidad existes, como todos estos que están aquí, dícenle, hacer que esa mujer vuelva conmigo. Pero aquel hombre decía de hacer un trato y yo decía, ¿qué le ofrezco? Lo único que hago aquí son 2 pistolas. Pero yo miraba que al final del evento decían, venga, venga, reciba a Cristo, venga, reciba a Cristo. Entonces, de una manera burlona, yo recuerdo que le dije, ajá, Señor, pues, si me la devolvé, yo tal vez te reciba, le dije. ¿Verdad? Créame lo que no sabía ni en el lío ni en el negocio que me estaba metiendo. Un día estoy sentado en una de las últimas bancas y siento que me tocan la espalda usted y volteo a ver y es la cipota. Ay, me brillaron los ojos. Me dice la cipota, Isidro, yo vuelvo con usted con una condición. Lo que me pida, mamita, le digo, se lo cumplo. Usted recibe a Cristo en la iglesia, me dijo, yo vuelvo con usted, hagámoslo, le digo, no se preocupe. Para ese momento era totalmente ignorancia para mí. Empezamos a llevar la vida supuestamente tranquila con ella. Un día quedamos de reunirnos en aquel lugar y no llegó. Preocupado me fui a buscarla a la casa y como no me llevaba bien con la señora, no me quiso dar referencia de ella. Hasta el día de hoy, mi fraterno, no sé qué se hizo. Me abandona. Vuelvo a quedar solo en aquel lugar. Ahora llegaba con 2 propósitos. Uno, verla y que me explicara si le había cumplido, si todo estaba bien, por qué me había abandonado. Y lo otro era que me quedaba viendo para arriba y le decía, sos un mentiroso, sos un charlatán. A esta gente las tenés dormidas, le decía. Pero conmigo no vas a jugar, le decía, espérate que te encuentre, y me acariciaba las pistolas. Imagínate cómo andaba de perdido que según yo podía amenazar a Dios con una pistola. Pero fíjese que cuando empecé a llegar ya solo, empezó a suceder algo que hasta el día de hoy yo no me lo explico. De repente 3,000 personas que se reunían en aquel lugar desaparecían y quedaba solo el hombre del podio y yo. Y ese hombre me señalaba y me decía, Isidro, ahí está el seminario de teología, ve y prepárate porque tengo planes para ti. Mire, yo volteaba a ver a los lados y decía, aquí tiene que haber otro Isidro, decía, porque conmigo no es la cosa, yo solo estoy esperando que esta cipota aparezca, me la llevo y aquí no vuelvo. Pero yo me cambiaba de lugar y me cambiaba de lugar y pasaba lo mismo cada domingo que llegaba. Un domingo no aguanté la presión y me levanto y le pregunto a un servidor y le digo, oígame, ¿qué es esto de teología? Aquel hombre me dice, mire, vaya a la oficina y le van a dar información. Y en efecto, mi fraterno, llego a aquella oficina, hay una señorita muy amable, me atiende. Óigame, le digo, ¿qué es esto de teología? Ah, me dice, le vamos a enseñar a estudiar la Biblia, le vamos a enseñar a conocer de Dios, va a cursar 44 materias, se paga tanto de matrícula y se paga tanto mensual. Cuando esa muchacha me habla de pagar, me le quedé viendo con una mirada de odio y le digo, ¿qué le digo? Hay que pagar para conocer a este Dios que ni siquiera me agrada, le digo. Que lo hagan los locos, le digo, pero yo no. Y mire, mi fraterno, a dar la vuelta voy cuando no sé de dónde salió un hombre, me abraza y abrazado me dice, hermanito, véngase, me dice, matricúlese porque Dios tiene planes para su vida. Créamelo, mi fraterno, que si de mis ojos hubieran salido balas, lo mato. Porque me le quedé viendo con una mirada de un odio y decía, bueno, ¿y a este qué le importa mi vida? Pero aquel hombre me llevó de la muchacha y le dice, mire, matricúleme a este varón, le dice, porque Dios tiene planes para la vida de él. Le voy a pagar la matrícula y le voy a pagar 6 meses de colegiatura, matricúleme. Y mire, mi fraterno, ese día ingreso a un seminario de teología con 2 pistolas en la cintura y con mi corazón repleto de odio, de sed de venganza, de resentimiento. Aquel hombre, mi fraterno, no solamente le bastó matricularme, no sé de dónde, mire, se fue y sacó este librito. No pude encontrar uno más grande y me regala eso. Y me empiezo a convertir en aquel ser hipócrita porque llegaba a la universidad 9, 10 de la noche, después de recibir clases de teología, a poner la Biblia en el suelo, agarrar el AK-47, terciármenos y los íbamos a hacer los operativos
Y regresaba a 2, 3 de la mañana a poner la Biblia en el suelo, el fusil ahí en una esquinita y agarrar la Biblia. Y mis compañeros me empezaron a decir, oye, me loco, ¿y a vos qué te pasa? Porque andas con una Biblia. Y me empecé a escudar y les decía, es que me han dicho que con ese libro me protejo de los que no se miran. Y con el acá me protejo de los que se miran. Imagínense cómo andaba de perdido. Miren, mi fraterno, pasaron 2 años y medio que yo estaba ahí yendo a ese seminario. 2 años y medio que yo la Biblia la había leído de pasta a pasta. 2 años y medio que ya me podía versículos de memoria. 2 años y medio que me habían llevado a parques, me habían llevado a diferentes lugares a hacer exámenes y me paraba en un podio a hablarle a la gente del amor de Dios, del perdón de Cristo Jesús, pero en mi vida no era efectivo. Un día por la mañana recuerdo que tocaron a mi puerta y llegó un telegrama. Y el telegrama decía que me tenía que presentar a un pueblo porque habían capturado a la persona que había matado a mi madre y que era el único testigo vidente, que era el único que lo podía condenar. Mire, mi fraterno, en ese momentito se me nubló todo. No me acordé de aquellos versículos de memoria, no me acordé de la Biblia, no me acordé de nada y salí volado para la universidad. Llegué al sótano y empecé a preparar 2 armas. Preparé una 9 milímetros, le puse 13 tiros, preparé la 38 y le monté 6 tiros explosivos y en mi mente decía, voy a llegar donde esté ese hombre, me voy a parar frente a él, saco la 9 milímetros, le descargo todo el cargador y si no lo miro caer, digo, me lo termino con la 38, pero que lo mato, lo mato. Cuando voy en el camino, en el carro, empieza a pegar una voz en mi cabeza que me decía, Isidro, si yo te he perdonado a ti, ¿quién eres tú para juzgar? Mira, mi fraterno, yo saqué la cabeza por la ventana de aquel carro y volteé a ver para arriba y le dije, Señor, le dije, en esto no se meta, le dije. Ese es un trato entre ese hombre y yo. Tengo 23 años de andarlo buscando. Y ahorita que lo encontré, le dije, déjeme llegar allá, lo mato, mañana me incorporo al seminario, no me le voy a ir, Señor, le digo. Imagínate cómo andaba de perdido, que creía que podía negociar así de fácil con el Señor. Llegué a aquel lugar, mi fraterno, donde tenía a aquel hombre capturado. Me bajo del carro desesperado, con una ansiedad. Paso una puerta en una oficina y paso la segunda. Cuando he pasado la segunda, me toco la cintura y me percato que las pistolas venían en el asiento del carro. Cuando intento regresar, salió un hombre de una puerta, se me queda viendo y me pregunta, ¿usted viene a reconocimiento de un reo? Sí, le digo, a eso vengo, pero permítame que deje algo en el carro y ya regreso. No, me dice aquel hombre y me agarra del brazo. Solo necesito que lo mire, que me diga que él es, pase a la oficina, firma unos documentos y le vamos a dar la fecha de audiencia. Y aquel hombre me agarra, mire, y me lleva empujado y me para frente a la celda. Lo único que nos separaba con aquel hombre eran las rejas. Se paró de allá adentro un hombre anciano, se me quedó viendo, él no me conocía, pero yo sí lo reconocí a él. Cuando lo reconocí, empecé a recordar cuando ese hombre le estaba dando los machetazos en la cabeza a mi madre. Pero no me pregunte de dónde ni cómo, mi fraterno, porque las únicas palabras que de mi boca pudieron salir fueron, si Cristo Jesús me perdonó a mí, le puede perdonar a usted también. Y di la vuelta de aquel lugar. Mire, mi fraterno, ese día yo hice un gran descubrimiento. El perdón no lo necesitaba ese hombre, el perdón lo necesitaba yo. El que andaba podrido por dentro era yo, el que me andaba carcomiendo ese cáncer de la sed de venganza era yo. Usted dirá, bueno, nos ha contado una historia bonita del Salvador, pero ¿y cómo es que aparece aquí en Honduras? ¿Cómo es que aparece en la fraternidad de Honduras? Mire, aquel hombre que me recogió de la calle y me llevó a trabajar de ayudante, me enseñó a trabajar el aluminio y vidrio. Es lo que hasta el día de hoy practico. No sé ni cómo, mire, en el 2005 aquí en San Pedro Sula decidieron hacer el famoso City Mall. Y se dieron cuenta que ahí había un salvadoreño, un guanaquito, digo yo, que trabajaba el aluminio y vidrio. Y me mandan la información que les cotice la instalación del vidrio. Mire, cuando esa información llegó a mis manos, yo me quedé viendo y digo, no puede ser posible que un proyecto tan grande se lo den a una persona como yo. Las primeras cotizaciones, mi fraterno, yo las mandé de mala gana. Pero empezaron a insistir. Al fin le puse más interés, para no hacerle muy largo. En abril del 2005, yo vine aquí a San Pedro Sula a ponerle todo el vidrio que ese mall tiene. Si un día usted se da una pasadita ahí por San Pedro y va a ese mall y camina ahí por esos pasillos y se agarra de esas barandas de vidrio, no le tenga miedo, que no se le va a caer. Las puso un fraterno también instalada.
Por eso le dije al inicio que yo vine a un país que fluye leche y miel, a un país de bendición. Cuando yo vine aquí, yo venía con ese proyectazo, pero ya venía también preparado teológicamente. Y el nomás vine, lo primero que hice fue empezar a buscar iglesia donde congregar. Pero probé en una, probaba en otra, y me encajaba. Termino el proyecto y me empiezan a salir más proyectos y aquello se va alargando al grado que me tocó que traerme toda oficina y todo para acá, para Honduras. Y yo digo que por cuestiones de la vida, pero los planes de Dios son perfectos. Vine a radicarme a Puerto Cortés con oficina y todo. Ya puse mi oficina y empecé a trabajar aquí, conectes de ingenieros, arquitectos y todo, y empezó a ponerse bonito. Un día, fíjese que estoy aquí sentado en mi escritorio y se para ahí en la puerta mi contador y me dice, don Isidro, me dice, yo lo quiero invitar a desayunar. Mire, cuando él me dijo esas palabras, yo me puse de pie. Porque mire, mi contador es una excelente persona, pero usted mejor le saca sangre a un cangrejo y no le saca un 5 a él. Y cuando me dice que me va a invitar a desayunar, yo dije, esta es mi oportunidad. Y me pongo de pie y le digo, ¿a dónde? Le digo. Allí me dice, enfrente del parque está cafetería de Anthony. El jueves me dice a las 7 de la mañana, ahí lo espero. Allí voy a estar, le dije yo. Y dije yo en mi mente, no voy a cenar, dije, me voy a ir con un filo porque voy a pedir un plato que le salga caro, dije, ¿verdad? Y así fue, mire, el día jueves, 6:45, yo estaba llegando a esa cafetería. Cuando abro la puerta, hay un hombre que me da la mano, pero donde me da la mano se me tira encima y me da un abrazo, ustedes esos de los que nunca me habían dado. Cuando miro que el resto de hombres que están adentro se están poniendo de pie y vienen con la misma gana, yo busqué la puerta. Porque inmediatamente dije, ¿dónde me trajo este, verdad? ¿Será club donde los hombres se abrazan o qué será esto? Pero ese día, mi fraterno, no le miento, me pegaron la montonada del siglo, porque en fraternidad, es decir, los abrazos los regalan a morir. Ahora estamos un poquito limitados por esto, ¿verdad? Me sentaron en una sillita, no pude pedir el mega menú que llevaba en mi mente porque ya había un menú establecido, pero se paró un hombre y empezó a hablar de su vida. Y empezó a decir que había pasado hambre, calamidades, era huérfano de padre y madre. Tal vez no había hecho las maldades que un servidor hizo, pero yo me sentí identificado con aquel hombre. Me llamó la atención mucho cómo se puede hablar de Dios por medio de un testimonio. Y sentado en esa sillita, escuché una vocecita que me dijo, Isidro, te preparé en El Salvador para que me sirvas acá. Mire, yo ese día salí con una alegría y con un gozo como usted no tiene idea. Al siguiente jueves, sin invitación, allí estaba. Allá como al tercer jueves me terminé enterando que los que llegaban por primera vez el capítulo les pagaba el desayuno, no lo pagaba el que llevaba, por eso que me había invitado con toda confianza a mi contador. Pero mire, me encantó tanto que empecé a llegar, mire, jueves a jueves. De repente, allá a mediados de diciembre empezaron a anunciar un Sahel. Y yo le pregunto a mi presidente, oígame, le digo, ¿qué es esto de un Sahel? Yo venía preparado de andar en encuentros y retiros, eso es lo que se hace en iglesia. Mire, me dice, un centro de capacitaciones que tenemos allá en Ciguatepec, que me dice, usted llega a Wendy's, ahí se mete en una calle de tierra para arriba y ahí lo va a encontrarme. Mire, no me anduvieron diciendo mucho, solo que me dijo él, hoy en diciembre no hay, me dijo, porque diciembre no se hace. A finales de enero es el primero. Y así fue, mire, a finales de enero, solito agarré mi carro y me fui para allá. Y en efecto lo encontré. Cuando voy llegando al centro de convenciones allá, están las alabanzas a todo volumen. Y yo me rasco la cabeza y digo, ay, Dios mío, esta cosa es una iglesia. Digo, y yo en las iglesias no encajo. Digo, quizás por eso el capítulo lo había sentido bonito, porque no había escuchado una alabanza, no había escuchado cuestiones de iglesia. Y un orden con el tiempo que empezábamos a las 7 y a las 8 íbamos despachados. Y yo vengo de una preparación de una iglesia donde me han enseñado que el evento arranca a tal hora y hora y media de cabalito termina. O sea, yo vengo con esa educación doctrinal. Y la mayoría de iglesias aquí en Honduras tienen hora de inicio, pero de finalización no tienen. Entonces, a eso nunca me he logrado adaptar en las iglesias. Pues bueno, llego allá y miro ese alboroto, las alabanzas, y digo, bueno, voy a dejar mi carro por aquí, digo, en posición de salida, porque si esto no me gusta, aquí calladito me voy. Pero mire, mi fraterno, te está hablando una persona que estuvo 5 años en un seminario de teología. Una persona que ha leído esa Biblia de pasta a pasta varias veces. Cuando puse mis pies en ese salón, entró algo calientito aquí, mire, y empezó a bajar por mi cuerpo y empecé a sentir un gozo,
una alegría, una felicidad. Y entré a aquel salón y me empecé a incorporar en aquellas alabanzas y empecé a alabar a mi Señor y empecé a danzar. Ese día terminamos como a las 11 de la noche. Me fui a dormir un rato, me levanté a las 3 de la mañana y me he bañado con una agua helada porque no habían encendido los calentadores. Pero yo quería que abrieran aquello para seguir recibiendo de aquello que había recibido en la noche. El sábado quedo en un grupo donde le enseñan a uno cómo contar su testimonio. Me eligieron para pasar al frente a contar parte de lo que les he estado contando. No sé qué dije que impactara tanto, pero cuando me bajé de aquel lugar, venía un grupo de hombres detrás de mí pidiéndome mi número de teléfono y yo no hallé qué hacer, me metí la mano a la bolsa y empecé a sacar tarjetas de mi negocio para ir a vendedor en aquel lugar repartiendo tarjetas y el número de mi presidente me lo están pidiendo y se los doy. Cuando vengo a Puerto Cortés, yo vengo con una alegría, con un gozo y me agarra mi presidente y me dice, oiga, mi Isidro, ¿será que usted tiene un testimonio tan negro? Mire, no sé si es negro, rojo o blanco, le digo, pero ya pasó algo. Sí, ya me di cuenta, me digo, mi teléfono no para de sonarme, solicitando autorización para que usted vaya a compartir testimonio. ¿Y qué hago? Le digo, no, me dice, dele, tiene luz verde para ir, mire, desde ese día. Yo llegué a el capítulo por primera vez un 17 de noviembre del 2013, fue mi primer capítulo. En enero del 2014 yo fui a mi primer Sahel. Cuando vine de allá yo traía un gozo y una alegría y empiezo a salir a compartir y empiezo también a alborotar la gente aquí en Puerto Cortés y para el siguiente Sahel de febrero me salen 7 que quieren ir, los monto en mi carro y me los llevo. Al siguiente Sahel de marzo salen otros porque los que traje venían con una alegría y con un gozo y dicen que usted lleva fraternos al Sahel, sí, yo los llevo y los monto. Para ese entonces, mire, yo no sabía que los capítulos colaboraban con pagarles la entrada y algo, yo los llevaba, yo les pagaba habitación, un pescadito al regreso, pero para mí fíjese que no se volvía gasto eso. Yo venía con una alegría cuando miraba a esos hombres que venían en el carro llorando, bueno, todo el viaje era moqueando que venían de aquello que habían recibido y venían a contagiar a otros aquí y salían otros y ahí estuve, mira, viajando, cuando llevo 8 meses yendo a Sahel, llevando gente, recibo una llamada de la Junta Directiva Nacional y me dicen, Isidro, hemos visto tu trabajo en Puerto Cortés, así que ahorita te queremos dar el cargo de subdirector de la zona norte 3. Le voy a ser honesto, mi fraterno. Para ese momento, ni siquiera el nombre completo de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, el evangelio completo me lo sabía. Pero cuando me dicen que voy a ser subdirector, no he sido secretario, no he sido tesorero, no he sido vicepresidente, no he sido presidente de ningún capítulo. Me van de un solo a la subdirección. Me fui a comprar los reglamentos, los estatutos de fraternidad y dije, si voy a servir en este ministerio, lo quiero hacer bien. Y así fue, y agarré el cargo. Termino el periodo y me dicen, Isidro, hiciste bien el trabajo como subdirector, ahora vas a ser el director de la zona norte 3. Y me dan la dirección de toda esta zona de acá. Pero en ese mismo momento, cuando recibo ese cargo, me llama el abogado Franco, que en ese entonces él era el director de Sahel, y me dice, Isidro, ¿va a venir a este Sahel? Sí, abogado, le digo, tengo 7 ya listos para ir. Pues véngase con esta clase de ropa, me dice, porque a partir de este Sahel, usted va a empezar a servir en el Sahel también. Y me incorporan al equipo de Sahel. Aquellas palabritas escuchadas en aquella silla que decía, hijo, te preparé en El Salvador para que me sirvas acá, se estaban cumpliendo. Y llego yo a mi primer Sahel, y recuerdo que me aborda el abogado en la entrada y me dice, Isidro, me han contado que usted tiene conocimientos militares. Un poco abogado, le digo, pues vaya, identifíquese con aquel hombre que está allá, me dice, porque juntos van a servir en orden y disciplina aquí en el Sahel. Y yo llego donde está aquel hombre, ya, un peloncito sentado en una esquina, se pone de pie inmediatamente cuando me mira llegar y me dice, usted es Isidro Romero, me dice, el ex guerrillero, el salvadoreño que odiaba a militares, que eso yo, le digo. Pues quiero decirle que yo soy el coronel Guillermo Amaya, me dice que vamos a servir juntos. Mire, ese día nos hemos pegado un abrazo con ese hombre, hemos llorado. ¿Por qué? Porque cuando Cristo Jesús limpia tu corazón, no deja nada para sentir resentimientos. Hasta el día de hoy, con ese hombre seguimos siendo grandes amigos, fraternos y hermanos en Cristo Jesús. Mire, mi fraterno, para mí Honduras ha sido una tierra, como le dije al inicio, una tierra de bendición, una tierra que fluye leche y miel. Aquí Dios me ha dado tantas cosas preciosas, tantas cosas lindas. Aparte de fraternidad, ahora yo me considero un extranjero que conoce Honduras más que un hondureño. Mire, cuando le hablo a mis compañeros y les digo, mire, ¿conocen tal lugar? Conocen tal lugar, mire, conocen Esquipulas del Norte, conocen Mangulile, conocen aquí, mire, y es donde queda, si es parte de Honduras. Hasta allí he andado compartiendo de unos lugares donde uno
¿Cree que no va a existir un capítulo? Y viera qué precioso cuando uno llega y debajo de un palo o en una casa comunal ahí están reunidos, comiéndose una baleada en la mano, pero viera qué precioso ir a compartir esos lugares. Aquí en Fraternidad yo aprendí que no solo con una Biblia se puede llevar un mensaje de Dios, se puede llevar con el testimonio. ¿Y sabes por qué yo me enfoqué en andar compartiendo mi testimonio aquí en Fraternidad? Número uno, como agradecimiento a mi Dios. Miren, mi fraterno, cuando yo salí de mi pueblo, yo salí descalzo. Yo salí con un pantaloncito que me llegaba a la rodilla. No era chorcito, era mi pantalón oficial. Me decían Chilo el huérfano. Ahora, cuando yo llego a mi pueblo, con esas bendiciones que Dios me ha dado, dice la gente, ahí viene don Isidro. Ese don, ¿quién cree que me lo ha dado? Ese don me lo ha dado él. Por eso estoy conectado esta noche aquí y solo termino con ustedes y paso a la otro enlace donde tengo la otra enseñanza y para mañana tengo otro compartimiento y creo que para pasado mañana hay otro. Y usted dirá, este fraterno es fanático. No, no es fanatismo, mi fraterno. Es agradecimiento. Porque mi Dios me ha dado tantas cosas y me sacó de donde nadie salía, de esa pudrición donde nadie salía. Y mire ahora dónde me tiene. Mira qué bonito se siente cuando llego a los proyectos. Me dicen empresario, me dicen ingeniero, me dicen arquitecto, me dicen licenciado. Ninguno de esos títulos tengo. El único título seguro que tengo es que soy un hijo de Dios. Pero como suenan bonitos esas cosas, yo las agarro, ¿verdad? Miren, cuando todavía estábamos compartiendo presencialmente, un día, mire, vengo de Tegucigalpa, allá por el 2019, y vengo pasando por Comayagua. Y miro ese proyectazo del aeropuerto, y hasta me detuve con mi carro. Y digo, wow, qué proyecto tan bonito. Digo, Isidro, digo, vos hiciste el City Mall de Progreso, perdón, el City Mall de San Pedro, el Mall de Progreso, los Tiunzas, el Hospital del Valle, hiciste la cervecería, la Pepsi, y empiezo a recordar todos los proyectos que he hecho aquí en el área de San Pedro y Tegucigalpa. Y digo, y aquí no te tomaron en cuenta. ¿Será que Dios ya se está olvidando de mí? Dije. Y cuando miro en una esquinita de abajo del rótulo, miro la empresa que lo está construyendo y me dolió más, mire, porque es una empresa que le he trabajado durante años. Dios mío, debí agarrar mi celular, me dio un poco resentido. Le llamo a la encargada de compra y le digo, óigame, ¿cómo son ustedes? ¿Vale? Qué proyectazo el que están haciendo aquí en Comayagua, le digo, y no me tomaron en cuenta. Y aquella muchacha desesperada me dice, ingeniero Isidro, me dice, disculpe, es mi error, me dice. No mandé la cotización a usted, se la mandé a todos y a usted no. Pero mire, mi jefe acaba de revisar y vio que no estaba la suya y me pegó una levantada. Le voy a mandar ahorita los documentos, me dice, y en 10 minutos me manda esa cotización. No, hombre, le digo, en 10 minutos no se prepara una cotización de esa magnitud. Le voy a mandar toda la información que tengo, me dijo, solo para que agarre lo que necesita y me la prepara. Mire, me paré en un mall, ahí en Comayagua, y ahí la trabajé y la mandé. 3 días después me están diciendo que mi cotización ha sido aceptada. Llevo 2 años en ese proyecto de Palmerol ahí trabajando. Y usted dirá, pero ¿y cómo es que le dan un proyecto a ese? ¿Por qué lo ganamos? No es porque soy bueno, no es porque soy el mejor. Cuando tú eres un hijo de Dios y pones a Cristo Jesús adelante tus negocios, ten seguro que van a salir, ten seguro que se van a dar. Yo con ese estandarte llego. Mire, yo llegaba al proyecto con esta camisa de fraternidad, yo llegaba al proyecto con mi Biblia debajo del brazo y los ingenieros me quedan viendo y yo no me voy a andar escondiendo porque la Biblia me enseña y me dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y donde quiera, mire, cada vez que comparto a los ingenieros del proyecto, ahí les mando la invitación, algunos se conectan, algunos no. Todas mis publicaciones de eventos los paso por Facebook y todo. ¿Por qué? Porque estoy agradecido con mi Señor de lo que ha hecho conmigo, de todo lo que me ha dado. Mi fraterno, yo no tengo de qué quejarme. Dios ha sido más que bueno conmigo. Dios ha sido más que misericordioso conmigo. Aquí tengo un negocio, le digo, ¿qué más le puedo pedir a mi Dios? Solo hacer esto. Pero quiero darte un mensaje. Si a mí Dios me sacó, también te puede sacar a ti. Si a mí Dios me dio una oportunidad, también te la puede dar a ti. ¿Sabes cuál es la diferencia a veces? Que yo un día entendí que tenía que salir toda la basura y la pudrición que había en mi corazón y darle la oportunidad al Espíritu Santo de Dios que reinara en mi corazón. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú en fraternidad o cuánto tiempo llevas en tu iglesia o en tu ministerio y nada sucede en tu vida.
Quiero decirte que cuando el Espíritu Santo entra a tu corazón, algo tiene que pasar en tu vida. Perdóneme que le haga esta comparación, pero yo no sé de los que están conectados si alguno alguna vez se ha purgado. ¿Qué pasa cuando nos tomamos una purga? El estómago inmediatamente reacciona y dice que algo llegó y empieza a botar todo lo que ahí hay. Esta noche yo quiero invitarte para que tú le des la oportunidad al Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo que entre a tu corazón con escoba, con rastrillo, con trapeador y empieza a sacar todo lo podrido que todavía quedaba ahí adentro y le des la oportunidad de limpiarte. Él quiere llenarlo de bendiciones, quiere llenarlo de paz, de tranquilidad, de gozo, de alegría, pero va a depender de ti que le des la oportunidad. En muchas ocasiones, aquí en Fraternidad se da eso, que cada vez que termina un evento hacemos la oración del recibimiento del Espíritu Santo de Cristo Jesús, pero muchos de nosotros que nos pasa igual que a Isidro Romero le pasó. El Espíritu Santo quedó aquí, mire, en la garganta, y cuando salí de la iglesia lo vomité y seguí con mi vida. Y llegaba a otro el siguiente domingo y lo volví a recibir y quedaba aquí, lo volví a vomitar. Así pasé 2 años y medio y por eso no miraba el poder de Dios en mi vida. En el momento que le di la oportunidad de entrar hasta lo más profundo de mi corazón, mi vida cambió. Y eso es lo que te quiero pedir hoy, esta noche. En la Biblia hay un versículo ahí que dice Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, dice, oyere mi voz y abre él la puerta, dice, yo entraré a él, dice, cenaré con él y él conmigo. Te hago la pregunta, ¿quieres cenar con Cristo Jesús esta noche? ¿Quieres abrirle la puerta para que Él entre? Esa oportunidad solo la tienes tú. Sabes que nuestro Señor Jesucristo fue tan caballeroso que a la puerta del corazón solo se le puede quitar llave por dentro. O sea que solo tú lo puedes abrir. Él tiene el poder para hacerlo, pero no lo hace. Respeta tu decisión. Él quiere que tú le abras la puerta para Él entrar, cenar contigo y quedarse contigo. Esa es la oportunidad y la invitación de esta noche. Voy a pedirle que cierre sus ojitos y que repita conmigo esta oración que yo la hice hace 24 años, de mala gana, por complacer a una mujer, pero mi Señor la tomó en serio y aquí me tiene ahorita. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que he sido un pecador, pero hoy me arrepiento y lo recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Creo que usted es Dios, que pagó en la cruz por mis pecados. Salve mi alma, escriba mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida y no lo borre nunca jamás. Amén y amén. Mi fraterno, esta es una parte así chiquitita de mi vida. Yo pudiera pasar toda la noche contándole todas las bendiciones, los milagros y todo lo que Dios me ha dado. Pero hay un tiempo límite para contar y te trato de